Sin más, voy a presentar a Noelia del Potro, que es la compañera que nos acompaña hoy en la charla. Noelia, la verdad es un placer que estés aquí. Sabemos que 45 minutos se te van a quedar bastante cortos, porque su taller era de 3 horas y bueno, teníamos muchas ganas también de realizar ese taller con ella de una forma diferente, pero bueno, nos va a intentar trasladar todo su conocimiento, que es muy amplio, de muchos años trabajando en el entorno feminista y en el de los cuidados. Ella se define cuidadora de seres y redes, educadora inquieta, inventora e investigadora. Y bueno, ha estado en un montón de fregados. Ahora está trabajando en un proyecto que se llama Urbine, que es ciencia ciudadana como herramienta para la participación. Hasta hace muy poquito la habréis visto dentro de una barra o en los fogones en la Vegana Vallecana. Otro proyecto también de esos líos en los que no para Noelia. Y también ha trabajado mucho bueno, en un proyecto muy concreto que tenía como base el tema de los cuidados, que se llamaba Cuida Relax. Aparte está metida en 1000 fregados. Si algún día la veis por ahí, pues la podéis parar y seguro que se para amablemente a contestar todas las preguntas. Hoy tenemos la oportunidad de escucharla. Un poco hemos dejado el mismo título de lo que sería el taller. Yo tuve la oportunidad el año pasado de hacer un pequeño proceso con ella sobre lo que ella llama el cuidado equilibrado dentro de las organizaciones sociales, y el título de la charla es Dudemos colectivamente, y una pregunta abierta, que es un poco una pregunta que todas tenemos, también base de lo que va el encuentro, que ¿es posible aplicar el cuidado equilibrado a las organizaciones que habitamos? De eso va un poco el tiempo que tiene Noelia para contarnos su experiencia y la posible contestación a esa pregunta, que seguramente habrá muchas más dentro de su charla. Así que nada, bienvenidas a todas. Lo dicho, vuelvo a repetir, podéis hacer cualquier tipo de pregunta en el chat y ir facilitando durante todo la charla de Noelia, si os queda alguna pregunta, lo que puede ser el posible debate de después. Y nada, Noelia, todo tuyo. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar ahí en tu casita. Ya nos hemos visto toda la tarde así probando cosas para que nada se nos... Pero muchísimas gracias por estar con nosotras. Pues nada, familia, un placer estar aquí. La verdad es que hablábamos un poco antes, ¿no? Que nos hubiera encantado hacer presencial. Yo además soy una animalita de presencial. Y nada, pues os reconozco que es mi primer parto aquí vía Zoom, estando yo a este lado del asunto. Y bueno, pues no lo puedo evitar. Mira que he estado muchos años como comunicadora en radio comunitaria, no sé qué, pero bueno, al final no deja de ser un reto nuevo y tengo ahí como los nervietes de la boca y el estómago de cuando empiezan los directos, ¿no? En cualquier programa de radio. Así que nada, que insisto, que gracias por invitarme porque me hace mucha ilusión participar aquí. Bueno, como os decía Siro, claro, pasar de un formato presencial largo que tiene que ver con iniciar un procesillo en el que empezar a pensar cosas y de ahí dar el salto a un formato de charla en el que os voy a tener que trasladar algunas ideas, pues bueno, tiene algunas limitaciones. Entonces, la primera es algo que os tengo que reconocer y es que se me da un poco regular controlar el tema del tiempo. Pero como Siro y el equipazo de la fábrica lo saben, pues van a hacer todo lo posible para meterme en vereda. Gracias. Entonces, otra de las cosas que he hecho y que hago cuando me tengo que ceñir muy mucho a tiempos es escribir bastante, además en tono muy así de contar, todas las cosas que me apetece compartiros, ¿vale? Entonces va a haber veces que probablemente me voy a ceñir un poquito más a lo que está escrito, precisamente por no pasarme con el tema del tiempo, ¿de acuerdo? Que me apetecía contaros un poco eso, porque si veis de repente que bajo mucho la cara o cualquier cuestión así. Y luego que cualquier tema que se plantee, evidentemente, esto que os cuento forma parte de una investigación permanente en la que llevo casi todo el tiempo de uso de razón,
porque el tema de cuidar, los cuidados y todos los aledaños que van a ir saliendo hoy a lo largo de la charla, tienen que ver con un gran proceso mío también vital, profesional, de redes en las que participo y demás. Entonces, bueno, que de alguna forma vamos a ir hablando de un montón de cosas ahí que nos van a ir toqueteando un poco y que de eso se trata en definitiva, o al menos es el lugar desde el que yo me siento cómoda planteando esta historieta. Es muy probable también que nombremos a muchísimas mujeres, porque este curro ni yo lo hago sola, ni lo he aprendido sola, ni muchísimo menos, y son muchísimas, muchísimas, muchísimas las mujeres que a lo largo de la historia pues han contribuido aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, os iré contando muchas. De hecho, cuando estaba escribiendo todo esto y tal, me acordaba de una gran tímida que es Belén Gottegui, una escritora a la que admiro muchísimo. Ella siempre dice que se siente muy cómoda escribiendo, pero que cuando la invitamos quien sea a hablar, se pone realmente muy nerviosa y entonces se lo escribe todo para poderlo leer, ¿no? Entonces, pues mira, me daba a mí como fuerza empezar hablando de la Belén Gottegui y aquí os la cazo, ¿vale? Bueno, lo primero que me molaría plantearos, pues sería algo que haría si estuviéramos allí todo el mundo junto, ¿no? Que es acercarnos un poquito al concepto de cuidar. La primera cosa que siempre planteo sobre esto es que efectivamente es un temazo sin fin y que, bueno, pues si hubiéramos estado ahí juntas, pues cada cual podría haberme ido un poco planteando, ¿no? Y poniendo en común desde dónde lo vive, desde dónde lo ve, desde dónde lo ha planteado, se lo plantea en su día a día y demás. Pero fijaros una curiosidad muy, muy interesante y es que cuando leí por primera vez que me mandó Siro el programa de las jornadas, vi que en la píldora aportada ayer por Elena Calleiro, ella misma ya como que planteaba ahí una posible primera definición, ¿no? Que es cuidar es un campo de batalla, que así se titulaba el planteamiento de ayer. Y fijaros si es curioso que nosotras en la cooperativa, en el proyecto Urbane, en la cooperativa Biocore, donde ocurro ahora, pues hemos empezado un escrito planteándonos algo muy similar, que es los cuidados son un extenso campo de estudio y batalla. En nuestro caso sí que me mola deciros eso, ¿no? Como que lo trabajamos siempre desde un lugar que para nosotras es indivisible, que es la teoría y la práctica unida, porque no entendemos una cosa sin la otra, ¿vale? Pero fijaros como poco la curiosidad, que quizá no sea tan curiosidad, de llegar juntas, gentes que no nos conocemos, que no hemos trabajado antes juntas ni nada de nada, porque yo con Elena nunca he hablado hasta ahora, y que desde equipos diferentes lleguemos a utilizar el término batalla para hablar de cuidados, que aparentemente o de inicio podría no tener que ver, pero resulta que ahí está. Y ahí lo dejamos para la reflexión, por si luego nos genera en el último rato de encuentro alguna idea que nos queramos poner en común. Una de las formas en las que son planteados o explicados los cuidados de forma así concretita, que nos gusta bastante, es la que nos propone la Plataforma por un Sistema Público Vasco de Atención a la Dependencia, que vienen a plantear los cuidados como la estructura del mundo en que vivimos, una organización social que establece tanto el modo de producción y socialización a través de la división sexual del trabajo. Y es que de esto es súper importante hablar. Lo vamos a mencionar un poquito por si hay alguien que no está muy familiarizado con el término, aunque probablemente muchas de vosotras sí, pero bueno, como por tener una mínima basecita en común, ¿vale? Cuando hablamos de división sexual del trabajo, de lo que estamos hablando sencillamente es de una estrategia de desigualdad que se sitúa en los orígenes de la sociedad capitalista. Diríamos, ¿no? Un poco que está en ese tránsito que hubo cuando pasamos de ser sociedades feudales a sociedades regidas por el sistema del capital, ¿vale? Y está basada esa estrategia de desigualdad precisamente en diferenciar las actividades que van a desempeñar desde ese momento los hombres por un lado y las mujeres por otro, solamente basándose en esa diferenciación de sexo. De esta manera y desde ese momento empezaron las mujeres a desarrollar actividades de forma fundamental en el mundo del ámbito doméstico, que es ese trabajo reproductivo, el no remunerado o el que está muy escasamente remunerado, y sobre todo un trabajo al que socialmente no se le da valor y no es muy reconocido, ¿no? Y por el otro lado estarían los hombres trabajando más y desarrollándose más en el ámbito de lo público, en ese trabajo conocido históricamente como productivo, como sí remunerado y con un valor y un reconocimiento social elevado.
Sobre esta división, decir y remarcar algo que a veces me encuentro mucho cuando estamos en planteamientos presenciales, que la gente me plantea que si eso siempre ha sido así. Yo siempre digo, ojo con esto, porque esto no ha sido siempre así. Y evidentemente no es fruto del azar, sino que esto ha respondido a una estrategia fundamental para el desarrollo de esa cosa de la que hablamos mucho, que es la unión del capitalismo y el patriarcado. Porque sí que deciros también que nuestro punto de vista pues es trabajarlos como un único elemento, ¿vale? No lo vemos por separado, sino como un ente que funciona, que se retroalimenta y que es un ser en sí mismo, ¿no? Digamos. De tal manera que la concepción del trabajo o actividad reproductiva convive con otra función específica y esencial, que este es otro término que me apetecía mucho traer aquí hoy, porque estamos oyendo con todo el tema de pandemias y demás, muchísimas veces el tema de la palabra esencial, ¿no? Y bueno, probablemente nos sirva para plantearnos cosas a lo largo de esta tarde-noche, ¿vale? Y es que esta función específica es mantener el suministro de la fuerza de trabajo. ¿Y esto qué significa? Pues reproducir y atender adecuadamente a la especie humana. Casi ahí es nada, ¿vale? ¿Y para qué pasa esto? Pues para que el capital siga contando con la suficiente mano de obra asalariada de la que extraer ese plusvalor. ¿Y para qué? Para convertirlo en riqueza en manos de personas privadas, ¿vale? No es para un beneficio público, para una riqueza colectiva, sino para el beneficio de unas poquitas manos que se enriquecen a costa de extraer plusvalor de los demás. Así que fijaros si es importante reconocer el término esencial cuando hablamos de cuidados y lo realmente trascendente que es, ¿vale? De forma así muy resumidita, pues podríamos decir que sin reproducción de la vida y sin los cuidados, el capitalismo no tiene dónde hincar sus garras, ¿vale? Y esta imagen mental a mí se me hace bastante interesante de compartir porque precisamente es esa imagen la que nos va a dar lugar a entender que el capitalismo en sí es algo inerte, no tiene vida propia. Pero ¿qué ocurre? Que al no tener vida propia, lo que sí que hace, de lo que sí tiene capacidad, es de usurpar y de expoliar la vida que hay a su alrededor. ¿Y de dónde la saca? Pues fundamentalmente de cualquier ser vivo, seamos seres humanos o no, cualquier ser vivo, y de toda la naturaleza, ¿no? Digamos que es como un poco imaginarnos una idea de vampiro literario actuando en las tramas de los mercados. Y todo esto que ocurre, que además nos lo están contando desde que somos gente muy pequeñita, nos están explicando que esa es la normalidad, gran palabra también que se lleva mucho últimamente, y entonces ¿qué ocurre? Que se va haciendo hueco en nuestra piel, en nuestro pellejo, en el interior, en nuestras cabezas, en nuestros corazones y en todos nuestros órganos, y vamos creciendo pensando que eso es así, que esos hombres tienen esos lugares, que esas mujeres tenemos esos otros lugares, y que además esto parece que no hay forma de cambiarlo. Exactamente igual que cuando nos toca pertenecer a una clase trabajadora y pensamos de alguna forma que es el único lugar social que podemos ocupar. Y sin embargo, pues no estamos por la labor de quedarnos ahí. Hay una forma que tiene de explicarlo una filósofa y feminista italiana, que seguro que muchas habéis oído hablar de ella, que se llama Silvia Federici, que lo expresa de una forma que a mí se me hace graciosa porque está expresando una contradicción y al mismo tiempo se entiende muy bien, ¿no? La frase dice: ¿por qué si el trabajo de reproducción que permite la vida es tan importante, es al mismo tiempo invisibilizado? Y ella misma se responde diciendo justamente por eso, porque es tan importante precisamente si ese trabajo de cocinar, hacer compras, cuidar, limpiar y cualquier idea, ¿no?, que estéis barajando cuando hablamos de cuidar, limpiar, criar, etcétera, debiera pagarse, imaginaros qué ocurriría, que el capital no obtendría ningún tipo de beneficio. Le interesa seguir planteando, y es ahí donde entramos en no olvidarnos de la relación fundamental que tiene el capitalismo con el patriarcado, para no olvidarnos de esa gran alianza que forman, que hace que sean un único ser indivisible, ¿vale? Ahora que no es que, bueno, es una pena porque no hemos podido de alguna forma construir una definición así conjunta, pero bueno, sí que creo eso, ¿no? Que al menos me apetecía en esta primera parte tratar de plantearos una imagen mental
al menos para vislumbrar la enorme magnitud que tienen los cuidados, ¿no? Tenemos un compañero que se llama Miguel en la cooperativa, que nos trajo un término que a mí desde entonces lo utilizo mucho, y es entender la magnitud inabarcable e ilimitada de los cuidados. ¿De acuerdo? Es decir, a veces nos empeñamos en definirlos, en pensar qué sí son cuidados y qué no lo son, y de repente nos olvidamos de algo bastante interesante, que es la magnitud que tienen. Y realmente la magnitud es inabarcable. No se terminan los cuidados en ningún momento del día. Nos podemos parar en un momento dado, ¿por qué? Pues porque me voy a dormir y dejo ya de hacer cosas, ¿no? O cualquier persona que se dedique a tareas o a funciones de cuidar, tanto dentro como fuera de su domicilio, digamos que puede poner el modo pausa, si es que puede, que a veces ni siquiera podemos. Pero aun cuando pasa eso, la magnitud inabarcable no deja de existir per se, ¿vale? Bueno, dicho esto, pues que tampoco me quería extender más, porque sé que sobre los cuidados, pues ayer y el resto de días, quien más, quien menos, lo vamos a ir planteando. Sí que me acerco un poquito a una de las partes del título, ¿no? Que es a explicaros el tema del cuidado equilibrado. Y bueno, pues como a las feministas nos gusta mucho hacer referencia a nuestra genealogía, pues os tengo que contar un poquito de dónde y de quiénes nace este planteamiento, ¿no? Como nos decía Siro al principio, pues trabajé durante muchísimos años, bueno, trabajé, me impliqué y viajé me hice más kilómetros que el baúl de la pique, que se suele decir, en un proyecto llamado Cuida Relax, ¿no? Que empezamos, yo juraría que allá por el año 2010. Y estaba dirigido a trabajar con personas que cuidan a una o a más de una personas mayores de sus propias familias. Es decir, no estaba dirigido a personas cuya profesión sea cuidar en los domicilios de otras personas con las que no tienen ningún nexo familiar, de amistad ni nada, sino precisamente a las personas que a nivel familiar asumen esa tarea, ¿vale? Y priorizando sobre todo a la gente que lo hiciera, como se suele denominar, de largo recorrido. Pues pusimos la medida en que al menos llevasen un año o más cuidando de esa o de esas personas. Aquí tenemos que nombrar a un equipazo de mujeres tremendonas y maravillosas, que son Teresa Martínez Aparicio y Dolores Ortiz Muñoz, ambas una trabajadora social y otra psicóloga con una experiencia en el ámbito gerontológico de muchísimos años, que fueron las que precisamente acuñaron esto del cuidado equilibrado, ¿no? A ese equipo de Teresa y Lola, con el tiempo nos sumamos mi queridísima amiga y compañera Rosa Sánchez, ella es una psicóloga y neuropsicóloga maravillosa también, y yo apoyando desde lo que es la disciplina de la educación social, digamos, ¿no? Que es a lo que yo históricamente me dedico. Os cuento esto de las profesiones para que se entienda el por qué el cuidado equilibrado tiene un origen quizá más relacionado con la intervención socioterapéutica, incluso de planteamiento clínico, aunque se ubicaba en grupos. Y para que veáis un poco esa trayectoria de qué elementos le hemos ido dando a crecer para convertirlo en algo que desde intervención social y a nivel de las entidades pudiéramos manejar, ¿vale? De hecho, cuando os pasemos el documento veréis os incorporo un enlacito en el que vais a poder leer, si os apetece en profundidad, cualquier cosita del proyecto del cuidado. Para que os imaginéis un poquito la magnitud del proyecto y por qué es tan importante hablar de él, pues por ejemplo, en todos esos años se trabajó con más de 5.000 personas cuidadoras familiares, tanto mujeres como hombres, aunque sí que es verdad que eran bastantes más mujeres, divididas en algo más de 200 grupos, en diferentes comunidades autónomas de todo el Estado, con edades diferentes, desde gente muy jovencita que apoyaba el cuidado o que por circunstancias familiares ya eran las cuidadoras principales de algún miembro de su familia, ¿vale? A personas muy mayores que estando en edad ya casi de recibir cuidados más que de proveerlos y facilitarlos, pues y una vez más por las condiciones de vida y por la situación socioeconómica, cultural, familiar, etcétera, pues estaban viendo en esas edades todavía cuidando. Fundamentalmente eran casos en los que se cuida de la pareja o de alguna persona aún más mayor de la familia, ¿vale? Es decir, que de alguna forma teníamos un conjunto permanente de un montón de gente súper diversa que pues ni siquiera tenía en común una misma mirada, ¿no?, hacia el mundo del cuidar, sino que ahí también pues, nos encontrábamos con unas maneras muy diferentes
tanto de trabajar en el ámbito de los cuidados como de sentir hacia dentro de sí qué es lo que les estaba pasando cuando se enfrentaban a esas arduas tareas del cuidado, ¿no? Con todo lo que supone, ¿no? A nivel generacional, a nivel de territorio, a niveles culturales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, de alguna forma lo que nos dio durante todos esos años fue un abanico muy amplio de entender que no hay una única manera adecuada de cuidar ni de entender los cuidados, sino que hay una manera o hay muchas maneras en función de cuáles son las que se van ajustando y además cambiando a lo largo del tiempo, porque tiene esto mucho que ver con, por eso hablábamos de lo de cuidar en largo recorrido, que al final es lo que hacemos un poco en las entidades y en los colectivos nuestros. De alguna forma nos vinculamos y solemos tener relaciones muy de largo recorrido como conjunto, no que puede que una persona entre o salga en un momento determinado, pero son relaciones que se configuran a largo plazo, ¿vale? Y es súper interesante entender eso, que algunas buenas maneras de cuidarnos en el día de hoy pueden ser unas maneras que en el día de mañana no nos sirvan simple y llanamente porque no cubran lo que en ese momento entendemos como necesario y nos suponga un nuevo ejercicio creativo de ver hacia dónde ir y demás. Que entiendo que de ahí sale que estemos aquí compartiendo toda esta historieta. ¿Vale? De forma así también muy esquemática, pues explicaros de manera breve. El cuidado equilibrado se sostiene sobre tres pilares, tres cuestiones fundamentales, ¿vale? Y aquí, ojo al dato. La primera sería todas están basadas en aprender, ¿eh? Y entonces la primera sería aprender a cuidar de mí misma. La segunda, aprender a cuidar a otras y otros de manera responsable. Y la tercera, aprender a cuidar en equipo. Se dicen así como primera, segunda, tercera, pero imaginároslas, ¿vale? Si las escribiéramos en una pizarra o las hubiera presentado en una lámina, estarían puestas en un mismo nivel de importancia, ¿de acuerdo? La verdad es que según digo esto, me encantaría veros las caras que nos estoy viendo, solo veo a los chicos en la fábrica y además como Siro me conoce, pues ya percibo así algún gesto que conozco, porque siempre que decimos estas cosas, pues se nos quedan caras como de flipar, ¿no? De decir, ostra, qué fácil se dice esto y de hecho seguro que en la cabeza de alguno ronda esto de, mira esta tía que se nos planta aquí, nos casca esto y se queda tan ancha. ¿Vale? Y qué leche, soy muy consciente de que decirlo así tiene su sencillez, porque al final el lenguaje lo usamos para eso, y que además tiene ese nombrecito como suave y agradable, de cuidado equilibrado, que suena como bien, que mola, ¿no? Pero creerme que sé perfectamente que implica y significa todo lo contrario a lo que aparenta desde un principio, ¿vale? De hecho, nunca dije que fuera fácil, queridas y queridos. Así que hay que seguir ahí arremañándose, ¿de acuerdo? Bueno, es por eso que en este ratete vamos a plantearnos lo que implica cada una de esas tres patas que hemos mencionado, ¿vale? Para ir imaginando pues acercamientos posibles, porque al final solo si nos lo imaginamos a mi entender como en un pasito a pasito, pues no nos va a dar un vertigazo enorme que nos impida proponernos las tareas de al menos acercarnos a lo que podemos llamar cuidado equilibrado, ¿vale? Y por eso, precisamente por todo esto, el título lleva la pregunta de si es posible y que empecemos poniéndolo en duda, porque es como un lugar, ¿no? El hacernos preguntas siempre es un lugar de reflexión que nos viene bastante bien. Vale. Una cosita antes de desgranar bien estos tres pilares, ¿no? Estas tres patitas del cuidado equilibrado. Y es explicaros un poco que esto, sobre todo, se refiere a lo que fue el modelo, digamos, que llamaríamos original del cuidado equilibrado que trabajábamos en el Cuidar Relax, con esas características que os decía, vinculado a gente cuidadora a nivel familiar, ¿vale? Pero algunas de nosotras pues le hemos ido añadiendo con los años, con el bagaje, aportando otras miradas y otros puntos de interés, pues algunas capas o algunos matices, fundamentalmente desde una perspectiva que se puede llamar, así como para que nos entendamos, pues feminista de clase, ¿no? Como un modelo de análisis y de acción transformadora que va a poner su interés donde, pues en comprender y en tratar de combatir
esa cosa que mencionábamos antes, que es la unión indivisible de capitalismo y patriarcado, como decíamos al principio, ¿no? Así todo junto, porque a nuestros ojos, pues no existe, una vez más, lo digo, uno sin el otro. Y además porque esa visión es la que nos está permitiendo tomar conciencia de una forma particular de relación con el trabajo y con el sistema social de explotación en el que vivimos. Es decir, si no nos entendemos como gente sometida y explotada, porque el capitalismo y el patriarcado van de la mano, va a ser muy difícil que entendamos una propuesta, digamos, más innovadora y rompedora vinculada al tema de cuidarnos, que no caiga en rollos macarenos de que se cuide usted, oiga como pueda, tómese esta pastillita y apúntese a este cursito que le soluciono la vida yo rápido por el módico precio de no sé cuánto mil al mes. Que oye, si funcionara, pues, pero ya os digo yo que no se engaña. ¿Vale? Y aquí sí, de alguna forma sí me gustaría hacer como un incisito para explicarme y para poder decir algo que a lo mejor hay peña ahí que lo estáis pensando, ¿vale? No obviamos en ningún momento la opresión señalada por muchísimas autoras maravillosas y activistas feministas en relación con la raza, pero mi posicionamiento, el mío particular, es que como no es mi lugar vivencial, porque yo no vivo una experiencia de mujer racializada, pues no estoy en posesión de plantear el tema desde las profundidades. Estoy en absoluta reflexión, en debate y trabajo con un montón de compañeras, pero no como para yo coger ese tema y traerlo aquí e hincarlo. Como sí que me siento una mujer oprimida por el hecho de ser mujer y ser obrera, pues desde ese punto de vista sí que como que me legitimo yo a mí misma para poderos aquí compartir las cuestiones que sean y ya discutimos lo que haga falta y sea necesario, ¿vale? Esa es la razón. Bien, una de las capitas que añadimos de forma concreta, como os decía, es sumar al concepto de cuidar otros conceptos que vienen de la mano de lecturas de una tipa que a mí me parece un referente muy interesante si nos vamos a plantear temas de cuidados, que es Mariluz Esteban. ¿Vale? Es una antropóloga feminista muy maja. Y ella nos brinda, además del trabajo del concepto de cuidar, otros como el de apoyar o apoyarnos mutuamente, el de acompañarnos o el de practicar reciprocidad. ¿Vale? Que también los dejo ahí, que yo creo que de cara al debate del último tramo nos pueden también dar como bastante riqueza. ¿De acuerdo? Bueno, lo que voy a hacer ahora de alguna forma es irme quedando con cada una de las patitas y tratar de irla desglosando un poquito, ¿vale? En cuanto a lo que implica, a lo que no y algunas cuestiones o preguntas que hacemos en nuestro recorrido. ¿De acuerdo? Un poco a modo de resumen, pues quizá quedarnos con una frasecita extraída de un documento de Elsa Navarra, que os pasaré el enlace, que dice que cuidar es el conjunto de prácticas destinadas a satisfacer nuestras necesidades individuales y colectivas esenciales para la sostenibilidad de la vida, que es otro modo, otro enfoque también de podernos acercar a ese planteamiento, ¿vale? En nuestro caso, pues cogiendo la terminología de antes de Mariluz Esteban, pues decimos cuidado, apoyo, acompañamiento equilibrado, además de ser esto que nos cuenta Elsa Navarra del conjunto de prácticas destinadas a nuestras necesidades, también es eso que ocurre sin morir en el intento, queridas y queridos. No nos viene ahí el impulso suicida y entonces nosotras no nos queremos morir en el intento. Queremos ver cómo hacemos y cómo nos apañamos para cuidarnos y apoyarnos recíprocamente, pero para seguir en pie y seguir dando guerra, ¿vale? Entramos en las tres patitas. Vamos a empezar por la de aprender a cuidarme de mí o acompañarme a mí misma, ¿vale? Esto, suene como suene, no es un recetario. ¿De acuerdo? Por eso también me ha apetecido un poco explicaros el contexto del que sale, ¿no? Y que sale de experiencias vividas y de los procesos de reflexión de muchísima gente, ¿vale? Entonces, se nos ocurría proponer, ¿qué implica eso, no? ¿Qué implica el tema de intentar cuidarme o acompañarme a mí misma, ¿no? Y decíamos, bueno, pues implica comprender, entre otras cosas, por ejemplo, que es un proceso de muy largo recorrido y que una vez que decidimos iniciarlo, bienvenidas, bienvenidos, pero esto no se acaba nunca. Se asemeja mucho al concepto de gafas moradas o gafas violetas, que se utiliza mucho en el ámbito para entender el tema del feminismo, ¿no? Que una vez que te las pones ya empiezas a ver esa dimensión del mundo que te ofrecen y ya no es posible quitárselas. Así que bienvenidas y bienvenidos a los que os queréis poner las gafas de voy a ver si me animo a aprender a cuidarme a mí misma mejor.
Como podéis imaginar, pues implica que es un proceso complicado, complejo, pero también de la mano de eso va que es muy enriquecedor a nuestros ojos. Y que es un proceso que nos va a mostrar aspectos tanto agradables como desagradables de nosotras mismas, ¿vale? A los que en principio no tenemos por qué tenerles miedetes, sí respetos probablemente, pero que bueno, que buscaríamos la forma un poco de ver cómo los trabajamos. Implica conocerme, saber de mí, tomar conciencia, ¿vale? Vamos a utilizar a veces así como conjuntillos de palabras, por si alguna se acerca más a la forma de expresión que podáis tener o utilizar de forma cotidiana. Entonces, entre esas cosas que puedo aprender a conocer de mí, pues lo que me agrada, disfruto o quiero, lo que me desagrada, no disfruto y no quiero, mis tiempos, mis necesidades, mis expectativas, mis sueños y mis deseos, cómo estoy y cómo me siento en determinados momentos, lo que me gusta de mí y lo que no me gusta de mí, lo que me sienta bien y lo que no, tanto a nivel físico, ¿vale? Como a nivel emocional, pues desde qué alimentación va un poquito en sintonía con que yo luego note que me encuentro bien y que no, ese tipo de cosas que no nos enseñan prácticamente nunca y que son realmente importantes. Mis limitaciones, que también es algo muy interesante, que luego lo vamos a ver linkado sobre todo con el tema de cuidar de forma responsable, mis saberes, mi experiencia y bagaje anterior hasta el momento en el que estamos ahora, mis debilidades y mis fortalezas, cómo me afecta el mundo que me rodea, quién soy y quién quiero ser, que de alguna forma pues hay gente también que lo venimos nombrando como pues ese proyecto de vida, ¿no? que nos planteamos las personas. Y entre las cosas que nos apetecía muy mucho señalar de inicio que no implica esto de aprender a cuidar de mí y de acompañarme a mí y cada cual a sí misma, lo que no implica es dar rienda suelta al individualismo recalcitrante y ombliguero. ¿Queda clarito? Eso no lo implica, este modelo de cuidado equilibrado. Ya lo siento. Habrá que buscarlo en otro lado. Si estáis ombligueras un día no pasa nada, sin problema ninguno, pero lo buscamos en otro sitio. Y sobre todo lo que no implica, y esto es igualmente serio que lo anterior, aunque le pongamos ahí nuestros guiñetes de sonrisa, es a contribuir a abrir una brecha cada vez más grande entre quienes tienen y disponen de medios fundamentalmente económicos y materiales para comprar y consumir esos bienes que nos han hecho creer que son los que nos van a traer de la mano el cuidado y el bienestar propio. ¿Vale? Eso es súper importante. ¿Por qué? Pues porque en todos los años que llevamos trabajando cuestiones de cuidados y hablando de autocuidado, pues joder, con los años voy siendo consciente de que a veces y os lo digo con toda la sinceridad del mundo, o sea, me he hecho consciente yo de mí misma, o sea, conmigo misma de algo que quizás a veces incluso por candidez he generado, y es hablar del autocuidado como si fuera no sé qué puñetas súper tal, ¿no? Y sin embargo no nos estábamos dando de que se nos escapaba este matiz crítico porque efectivamente, gente que te dice, ay, pues me duele la espalda, pues ay, pues mira a ver si te das un masajito, mujer, y te relajas. Pues mira a ver si sales por ahí y te das una vuelta con las colegas y os tomáis algo. Pues mira a ver si te haces un viajecito, Cari, porque es que al final, pues esto de imaginarte en una playita es muy guay. Y oye, que todo esto es muy guay. Que yo no digo que no, bueno, no estoy en en este momento de negación del asunto, pero que no podemos basar en ese tipo de mecanismos mal llamados de autocuidado, porque finalmente mi aprendizaje me lleva, al menos a día de hoy, a poderos plantear que a mis ojos no lo es, porque eso lo que hace es contribuir a separar a la gente que sí de la que no. Y entonces, si no puedes, porque económicamente no te lo puedes permitir, te jodes, bailas, pero bailas dentro de tu casa y sigues ahí con tus malestares sin poderles meter mano por ningún lado. ¿Vale? Entonces, esto es muy serio y va muy de la mano del tema ombliguero que decíamos en el primer punto de lo que no implica. ¿De acuerdo? Ahí lo dejo, que yo sé que con esto luego nos montamos una discusión maravillosa y nos apetece mucho. Abordaríamos, bueno, esto, primera patita, vamos con la segunda. Yo creo que de tiempo vamos decentemente, ¿no? Sí. Esta segunda patita de cuidar, apoyar, acompañar de forma responsable, de forma ampliada, pues implicaría, entre otras cosas, una de las grandes reflexiones que cuando hacemos este trabajo de forma presencial, mi visión es que más nos interpela, ¿no? Yo, bueno, Siro, que has participado, igual luego nos puedes, si te apetece, también comentar. Y es cuando llegamos a este planteamiento de reflexionar sobre si cuidar, apoyar, acompañar es una elección
si lo elegimos o si no lo elegimos. Si nos es posible decir y decidir que no lo hacemos. ¿Qué nos pasa cuando decidimos que sí? ¿Y qué nos pasa cuando decidimos que no queremos cuidar, ni apoyar, ni acompañar? Y otra preguntilla que podría ser si el punto de partida para decidir hacerlo o no es el mismo para todas las personas. Porque claro, si venimos planteándonos esa unión indivisible entre capitalismo y patriarcado y ese modelo de socialización que nos hace creer como hombres unas cuestiones y nos hace creer como mujeres otras, pues a lo mejor también tenemos que plantearnos esos puntos de partida. El de la división sexual de trabajo solamente es uno, ni es el único, ni el que más impera, ni nada. Es uno sobre el que reflexionar, pero hay infinitos, muchísimos más, ¿vale? Pero bueno, podríamos decir para dar un avance, pues que si partimos de que sí es una elección, tanto si la elección es decidir que sí cuido, sí apoyo, sí acompaño, como si la decisión es que no, a ella se llega desde muy diversos motivos. Y esto es súper importante, ojo, porque todos esos motivos por los que lleguemos a decidir si cuidamos o no cuidamos son igualmente legítimos. ¿Por qué? Porque conllevan un proceso de toma de decisiones de esa persona. Porque están plagados de dificultades, en muchísimas ocasiones de contradicciones, lo que aparentemente parece que va en pro para una serie de cuestiones puede ir en contra para otras diferentes, ¿no? De forma, digamos, colateral. Y porque además, pues eso, pues somos personas que además sufrimos ritmos cambiantes y que lo que en un momento determinado se puede ajustar como algo posible, en otro momento dado me puede desajustar de una forma también real, ¿vale? Y esto nos lleva a una reflexión muy interesante que es que no hay una decisión correcta. Ya lo siento. Lleváis años pidiéndonos el libro de las decisiones correctas en materia de cuidados y autocuidados, pero ya lo siento familia, pero no lo tenemos. El día que lo encuentre os juro que lo escaneo y os lo mando a toda la humanidad. Pero no existe. La historia es que existe la decisión que en un momento determinado hemos tenido la capacidad de tomar, ¿vale? En ese momento concreto de la vida en el que estoy, en el que hago, en el que pienso, en el que siento de tal y tal y tal manera. Simple y llanamente eso. Si en este momento determinado de mi vida mi decisión me lleva a tal cuestión, a asumir tal cuestión de tal forma, eso ya tiene una legitimidad en sí mismo, a lo que tenemos que aprender a darle un poco ese lugar y esa fuerza, ¿vale? Entre las cosas que no implica intentar hacer un acercamiento responsable a esto del cuidar y del acompañar, pues no implica saberlo todo o creer que es que tenemos la verdad absoluta en la mano, ¿vale? Sino aprender, pues es una actitud que diríamos una mirada más integral, que nos permite estar abiertas a aprender cosas permanentemente y algo que nos parece esencial, ¿no? Y sobre lo que trabajamos mucho en las sesiones cuando tenemos aquí a la gente. Y es algo muy, muy visual y es lo que está en mi mano y lo que no. ¿Por qué? Porque si hay algo que no está en mi mano, aprender a darme cuenta de eso es lo que me permite dejar de darme cabezazos contra la pared del cuidado y pensar que todo lo que ponga en mi chepa en un momento determinado lo tengo que arrastrar y que tirarlo hacia adelante. ¿Vale? Por eso va de la mano de que no implica entenderme ni situarme en solitario frente a cualquier cuestión vinculada a cuidar como la única garante o la única responsable. Recordar esto de la mano, que es una imagen mental súper poderosa, porque a mí es de las cuestiones que cuando he visualizado en mi cabeza más me ha ayudado, ¿no? Yo hay un ejemplo que ponía mucho en el cuida y es a mi mamá le dio, que la tengo por aquí rondándome, a mi mamá le dio un ictus hace unos cuantos años y hay un montón de cuidados que a nivel familiar le hemos podido facilitar, pero hay otros que no. Mi madre ha necesitado un proceso de cuidados de neuropsicología, de fisioterapia, de terapia ocupacional, que en la casa nadie estábamos capacitadas ni habilitadas para poder facilitar. Esto nos lleva a una reflexión también súper potente cuando hablamos de lo de cuidar de forma responsable, y es que no confundamos dos términos muy potentes, que es querer y cuidar. Querer en cuanto al amor, ¿vale? Ser la persona que más te quiere del mundo mundial, ¿vale? No significa que yo sea la única ni la siempre perfecta y maravillosa persona para cuidar de ti. Puedo querer y decidir desde ese afecto que siento por ti
el planteamiento de querer cuidarte y en algunas facetas poder hacerlo muy bien, ¿vale? Pero no implica que yo pueda ni deba de ninguna manera responsable, ¿vale? Hacerme cargo de todas las cuestiones de cuidado que requieren las personas en todo momento de su vida. Por eso la tercera pata, la que vamos a hincarle el dientecillo, que es la de cuidar, aprender a cuidar en equipo, ¿vale? Que también tiene ahí un montón de chichilla que desgranar. Cuidar, apoyar o acompañar en equipo, diríamos, ¿no? Pues implica, entre otras cosas, reflexionar sobre que optar por cuidar de forma responsable requiere ese llamado de equipo, lo podemos llamar grupo, lo podemos llamar red o cualquier palabra que implique colectividad, comunidad, colectivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Implica corresponsabilidad, que hablaremos de esto, implica solidaridad, y todas esas herramientas, y las voy a llamar herramientas y no palabras, para que no caigamos en el errorcito, ¿vale? De dejarlas ahí como palabritas sin que nos interpelen en ningún punto de nuestra piel, ¿de acuerdo? Son herramientas y por tanto sirven para ser usadas, ¿vale? Y todas esas herramientas, todo ese conjunto, que nos podrían salir aquí haciendo un listado un montón, y si os pudiera escuchar seguro que estáis pensando en un montón más, son las que nos van a permitir el combatir precisamente ese aislamiento que el sistema hegemónico, que aquí mencionaríamos, igual que hemos estado hablando, pues mencionamos al sistema capitalista, al patriarcal, al eurocéntrico, al heteronormativo, a cualquier sistema que está basado en coger su modus operandi y hacerlo obligado para el conjunto de la sociedad, ¿vale? Y que se nos inculca a través de ¿qué? De este tema del ombliguismo que veíamos en la primera patita, y es el tema del individualismo. Nos lo inculcan ahí y ya parece que me olvido de solidaridades, de compromisos, de corresponsabilidades y salgo corriendo en la dirección contraria. ¿Cuál es el gran éxito de este sistema hegemónico? Que cuanto más solas y aisladas nos tienen, más fácilmente vulnerables, manipulables, ejecutables, expoliables, explotables y el sinfín de palabras en esta dirección que se os ocurran, resultamos ser, ¿vale? Por eso es tan importante tomar conciencia de ello. Otro planteamiento sería reconocer que no existe una única manera válida de nombrar y practicar cuidados, apoyos, acompañamientos, sino tantos como puntos de partida, bagajes, miradas, sensibilidades tengamos capacidad de compartir, que esto es súper importante. Otra cuestión que a mí me interesa mucho plantearos es la de huir de fórmulas igualitaristas. Estoy del igualitarismo hasta arriba del todo, de donde tenga que estar arriba, ¿vale? Ni del todo es igual, ni del todo es lo mismo. Esto es una falacia en la que hemos caído como un campano. Me cago en esta idea de la conciliación del 50%, mitad para ti, mitad para mí, porque no es real, ni se ajusta a lo que vivimos las personas, ni nada que se le parezca, ¿vale? Esto es una absoluta falacia como un campano, ¿vale? ¿Y en qué dirección conviene que nos movamos? Pues más en beneficio de fórmulas, ahora sí, corresponsables, de reparto de responsabilidades en función a qué. Pues a un análisis realista de cómo estamos viviendo, atendiendo al contexto, atendiendo a lo que son nuestras vidas, ¿vale? Y nos olvidamos ya de las palabritas estas de la ayudita y de Manolito me hace la cenita, ¿sabes? Como si esto se quedase así resuelto de una forma tan absolutamente inmadura, ¿no? Y tan imprecisa para lo que verdaderamente nos está pasando en nuestras vidas cada día, ¿vale? Y un tercer puntito que sería relacionado con la primera patita también, de cooperar y ocuparnos juntas, de encontrar un sentido comunitario a nuestro bienestar. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque si yo aprendo a cuidar de mí misma en consonancia con un modelo que me genere una idea de responsabilidad y de apoyo mutuo con el resto, ni yo me quito para poner a los demás, ni quito a los demás para ponerme yo. Dicho así en frase llana de andar por casa, que es donde estamos, ¿vale? No es un quitar a nadie para poner a nadie, ni un me flagelo yo para poner a otra, ni que se quite la otra que no sé cuánto, ni que no sé qué, ¿vale? Es una idea de planteamiento comunitario y de planteamiento colectivo, vamos, así nítidamente claro. Bueno, creo que me quedan como 5 o 6 minutillos, ¿no? Según mis cálculos. Vale, vamos bien, vamos bien. Hasta aquí, pues habéis podido ver, ¿no? Que voy así un poquito, a lo mejor un poquito rápida, pero bueno, hay un
montón de temas y de planteamientos problemáticos que nos pueden tener aquí despiertas toda la noche, esta y todas las noches que nos parezca oportuno quedarnos aquí despiertas, ¿vale? La cosa ¿cuál es? Que como veis, pues que esto no es una receta a aplicar, ¿vale? Es una propuesta a la que solo se le puede meter mano gente que quiera y pueda, y cuando se quiera y se pueda, si es que se quiere y se puede, ¿vale? Lo que no es un rollito macareno para rellenar un cuadrito de organización y planificación de cuidados en nuestra entidad. No es eso, queridas, ¿vale? Porque no tendría sentido o porque si queréis eso, pues ya se lo pedimos a otra persona que lo venga y lo haga. No conozco a ninguna que haga eso. Lo que sí de alguna forma me apetecía mucho transmitiros es esta idea de que solo lo podemos hacer y solo nos podemos acercar aquí reflexionando. Y una vez más, recordar la imagen esta mental de la mano. Si está en mi mano ahora poder plantearme un ejercicio de reflexión tan potente, avanti, igual me lo puedo plantear. Si ahora, por las razones que sean, todas legítimas, no estoy en un buen momento y no está en mi mano poderme hacer cargo o protagonizar o coprotagonizar con mi gente un proceso así, pues no pasa nada. Lo anotamos en algún sitio para que a lo mejor en un futuro lo podamos recuperar. ¿Vale? Sobre todo eso, que no quiero transmitir la idea esta ahí de pura tensión sin un acercamiento más cálido, digamos, ¿vale? Lo que sí que os digo también, con total honestidad, como todo lo que os estoy diciendo, es que cada pata por sí sola en este modelo no tiene absolutamente nada que hacer, por si no ha quedado claro. Por eso os decía, si lo trasladáramos, digamos, en un papelillo, que la imagen mental correcta sería verlas todas las tres patitas en un mismo plano, ¿no? Por eso, que estamos en un momento que nos lo planteamos, pues también entender, la patita primera de la que hablamos, del cuidar de mí, tiene que ver con que si no estoy por la labor o en un buen momento para mí, para tocar algunas cuestiones de las que afectan a mi manera de verme, de sentirme y de plantearme el mundo, pues igual no lo voy a poder hacer tampoco de forma colectiva. Pero también ojo con esto, ¿vale? Yo no estoy hablando de un proceso terapéutico, porque yo no estoy aquí, que no lo soy en calidad de terapeuta, ¿vale? Estamos hablando desde otro lugar. Si detectamos que una persona tiene una necesidad que va de la mano de un proceso terapéutico, necesita otro modelo, necesita otra referencia y necesita otro trabajo profesional. ¿Que podría ir de la mano de algo que en el colectivo nos pudiéramos plantear? Pues si se ve necesario y se ve oportuno, sabemos hacerlo y nos asesoramos y aprendemos a hacerlo sin ningún problema. Pero ojo con esto, que no, de ninguna manera sustituye un trabajo terapéutico si ese trabajo terapéutico fuera necesario y lo viéramos oportuno cada quien, ¿vale? Eso por un lado, que no quería irme sin deciroslo, ¿vale? Y luego, el planteamiento de lo colectivo y de lo grupal en realidad tiene un origen absolutamente potente, ¿no? Y que no podemos obviar, y es que ir de la mano significa hacer exactamente lo mismo que hacen los millones de bacterias y virus que pueblan nuestro organismo, y que gracias a que cooperan, ¿vale? Esa manera de cooperar es la que permite que estemos vivas las personas. Y eso no deberíamos olvidarlo, ¿vale? Y aunque históricamente, y ahora más todavía, con todo el tema que no voy a mencionar porque no me apetece, ahora solo estamos hablando de esa parte ínfima que es la menor en número de virus que podrían o que llaman permanentemente malos, ¿vale? Malos para nuestra salud, que de entre los millones de especies de virus resulta que son los menos y fundamentalmente son los que el hombre, y lo voy a nombrar así, leer aquí el hombre hegemónico, ¿vale? Se ha puesto curiosamente a modificar. ¿De acuerdo? O sea, en lo que es la vida de esos virus y de esas bacterias, de forma natural, no está la idea de dañar al ser humano ni a los seres vivos, ¿vale? Está la idea de cooperar para seguir generando vida. De esa ciencia es la biología y se encarga de eso, ¿no? Y en el equipo tenemos a una gente muy brillante en este campo que nos enseña un montonazo de cosas de estas. Bueno, de este tema, si os interesa, os mandamos algún enlacillo, que si no se me va a ir el minutillo que tengo para repaso final, ¿vale? Como os decía, si estáis con ánimo tal, la verdad es que hay muchas formas de plantear esto en el interior de los grupos. No me quería ir hoy sin daros una pincelada de alguna de las que hubiéramos podido hacer si nos hubiéramos juntado,
y que en otros grupos pues ha servido para ir tomando conciencia de algunas cuestiones, ¿vale? Cuando trabajamos de forma individual, hay veces que hacemos un ejercicio que es que ante una situación, por ejemplo, agradable y otra desagradable que yo sienta, ¿vale? Pues identificar esa situación, una que me agrada, una que me desagrada, y pensar hacia mí misma qué pienso, qué siento y qué hago cada vez que esa situación se presenta, ¿vale? E ir analizando un poquito ese trabajo. Pues esa misma la hemos trasladado a veces a un contexto más de grupos y la hemos planteado para trabajar de esa manera y ordenarla en qué proponemos hacer en el interior del colectivo, cómo vamos a hacerlo y algunas observaciones o reflexiones que han surgido en la discusión sobre cómo vamos a emprender este tipo de cuestiones. Pues he cogido un ejemplito de uno de los grupos donde trabajé esto como para poderos dar como así una pinceladilla muy sencillita de cómo este grupo pues entendió el ejercicio y nos lo compartió, ¿vale? En el que proponemos decían de repente, ojo, pues es interesante en nuestro colectivo revisar el rol de la facilitadora o cuidadora de las reuniones que tenemos de equipo, ¿vale? Y decían, ¿cómo vamos a hacerlo? Vale, pues reflexionando sobre el papel que tomamos cada una, tanto quien facilita, cuida históricamente, como quien hasta ahora no lo ha hecho nunca. Y valorar una posibilidad de rotación. Esto generaba también discusión sobre si la rotación suponía que era obligatorio para todo el mundo, si se iban a plantear un ejercicio que no pasase por que fuera obligatorio, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entre las observaciones y reflexiones que surgieron en el debate, pues entre las que anotamos estaba: para que los roles puedan modificarse y o rotar, es necesario un esfuerzo de ambas partes. Quien lo viene desempeñando puede empezar a trabajar en la parte de aprender a delegar y no cuestionar otras formas posibles de hacerlo, ¿vale? Diferentes a la suya, por muy histórica y muy permanente que haya podido ser, y quien hasta ahora nunca lo ejerció, pues va a intentar trabajar en la asunción de esa responsabilidad que va en la línea de sumar responsabilidad colectiva, ¿no? Sería una idea de huir es que de la forma en la que yo cuido y facilito no lo hace nadie, tanto como huir de la idea de es que yo no lo hago nunca porque es que el resto no me dejáis, porque como lo hacéis siempre las demás, pues yo no veo nunca ese hueco ahí para poderlo hacer, ¿vale? Lo dicho, bueno, aquí tenía como un poco el ojo este gordo de no confundir este tipo de trabajos grupales de reflexión con sesiones terapéuticas, que son completamente cosas diferentes, ¿vale? Y perfectamente complementarias si se consideran, pero que sí que me parece muy peligroso, sobre todo porque ha habido veces que me he encontrado en los grupos gente que de repente decía, ay, pues hacemos esto, no nos hace falta, o a tal persona no le haría falta una terapia, ¿no? Yo siempre huyo mucho de eso, primero porque de algunas de mis grandes amigas psicólogas he aprendido a respetar muy profundamente su profesión y a entender verdaderamente lo que significa un trabajo terapéutico, que yo antes por puro desconocimiento y lejanía de profesional no lo sabía, y que creo que podemos trabajarlo desde lugares muy distintos. Tengo la sensación de haber ido como a toda pastilla. No sé muy bien, ahora me contáis, tengo unas ganas de veros caras y de que me contéis algo y me deis un poco ahí de retro que alucináis en colores. Yo llego hasta aquí y cualquier cosita, lo que sí os digo, igual a lo que dé tiempo en el debate o tal, pero que si no, que si hay cuestiones que se quedan en el aire y las podemos a lo mejor por mail o lo que sea seguir reflexionando, pues yo brindo ese espacio también, ¿no? Para darle un poquito más de cuerpete al asunto. Muchas gracias. No has ido rápida. Yo creo que bueno, la transmisión del mensaje está bastante clara sobre todo con los 3 puntos que planteas, ¿no? También. No sé si toda la gente piensa lo mismo, podéis desactivar vuestro audio si queréis para compartir vuestras impresiones con Noé. Desde aquí lo primero que han dicho es, yo quiero que venga esta mujer para acá. Yo quiero ir. Y no sé si también tenemos alguna reflexión desde la gente de la fábrica que está aquí. Aquí está Juanmi. Yo tengo una porque me ha parecido, sobre todo lo último, cuando has hablado del colectivo y de las rotaciones y tal. Desde la fábrica, el último planteamiento fue de hacer
de por qué no nos planteamos hacer la gestión a través de cómo se siente uno. O sea, o sea, esto o sea, no sé si me entiende, a partir de cómo se siente cada uno es lo que puede realmente dar. ¿Cómo lo dijimos, Ciro? No me acuerdo exactamente. ¿El qué? No, es que pido traducción, me cuesta expresarme. Sí, que no puedes dar más de lo que tú puedes dar. O sea, al final es desde en el punto emocional que se siente uno. O sea, al final una rotación emocional. O sea, yo esta semana me puedo encontrar estupendamente. La semana que viene a lo mejor tengo un pozo en la cabeza. Entonces esta semana puedo dar el doble de mí, la semana que viene puedo dar la mitad de mí. Entonces, ¿cómo plantear dentro de un grupo colectivo un espacio para hablar de cómo se siente, de sensibilidad, de cómo se siente cada una sin, como decía ayer la compañera Elena, sin sentirse vulnerable? O sea, porque muchas veces el expresar emocionalmente en grupo nos hace sentir bastante vulnerables. ¿Queréis que, no sé si abrimos, o sea, que puede hablar cualquiera, ¿eh? Yo, como me interesa mucho, estoy aquí como elucubrando cosas y me apetece compartiros una reflexión. A ver, o sea, estáis planteando algo que para mí es súper importante, pero ya no solo el contenido de que es importante y además si sale de un trabajo que habéis hecho propio, con más razón, sino la delgada línea que separa el cómo yo me siento y la importante que sería que esté en un colectivo donde me sienta lo suficientemente bien para poderlo expresar, ¿vale? Sin caer en esa parte del ombliguismo recalcitrante de la que un poco avisábamos en la patita esta del aprender a cuidarme de mí. Es decir, la línea es muy fina y a veces cuando pasamos muchas horas y muchos meses y muchos años juntas y cuando vienen picos de curro o picos de estrés, pues porque queremos hacer unas jornadas y no salen y no sé qué, no sé cuánto, la línea es demasiado delgada como para que se traspase casi a veces sin darnos cuenta. Entonces, si hiciéramos un trabajo a medio o largo plazo con vosotras como colectivo, con el colectivo que fuera, si este punto fuera muy, pero que muy importante para el grupo, habría que ver un poco cómo establecemos unos mecanismos de evaluación para que no nos quedemos solo en esa parte, entenderme la palabra así un poco a lo tal, de vomitona de cómo me siento y pretender que el vomitar yo cómo me siento haga que cada una del resto de las personitas que me acompañéis en ese momento os hagáis cargo de mí como si tuvierais la obligación de hacerlo o como si el colectivo como unidad no fuera lo suficientemente importante. Yo es un poco donde veo la línea más crítica, ¿eh? También de cuestiones que me he encontrado en otros colectivos y en algunos en los que yo he participado, a los que me han llamado para hacer un ojillo, digamos, externo y poder valorar algunas cuestiones. Es decir, que el cómo yo me sienta, que súper bien legitimarlo, no se convierta en algo que engulle los objetivos para los que verdaderamente nos estamos juntando como colectivo, ¿vale? Porque lo otro, si yo me siento muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, igual necesito otro tipo de intervención, otros momentos, otras maneras. ¿Me puedo distanciar temporalmente de un colectivo si no estoy en un momento? Recordar esto, no hay una sola manera de enfocar, pero si estoy en un momento en el que a lo mejor no puedo sumar lo suficiente, pues no pasa nada. Busco, participo de otra manera, bajo un poquito, ¿no?, la intensidad, veo. Cada persona tendríamos que indagar un poquito con ella la forma de abordaje. Pero sí me preocupa mucho esa línea divisoria tan delgadita que a veces hace que caigamos en esa confusión, solo por señalar así el matiz, ¿eh? O sea, de que el colectivo es la terapia. O sea, sí, ¿no? Es que son, insisto, cosas muy diferentes. Y si yo pretendo que mi colectivo sea mi grupo de terapia, le voy a exigir desde lo que significa entenderlo como tal. Si lo entiendo como un lugar de construcción colectiva
y podérselo expresar a mis compañeras sin que eso engulla las razones por las que estamos ahí, ¿no? Y que al mismo tiempo nos convierte en colectivo compartir ese tipo de cosas, ¿no? Pero con visión. Vale, se cortó un poquito la última parte, no sé si puedes repetir. Decía, o sea, que es como el aporte que a mí se me ocurre, más que basándome solamente en lo que Juanmi me dice, sino un poco en más grupos donde he visto que ocurren este tipo de cuestiones y que a veces cuando se trabajan desde un lugar demasiado laxo, se convierten en momentos como en el que una sola persona coge un cierto protagonismo que hace perder el objetivo grupal. Pero se te ve estupenda y maravillosa, Cari. Llevo intentando hablar 10 minutos, coño, y no lo consigo. No, es que no me iba el micro, perdona. Te acabo de poner porque te he visto la mano levantada, Verónica. ¡Ay, Perdón que te he interrumpido, Noelia. Dale. No, porfa. Perdonar, es que este tema, como veis, me ha tocado un poquillo el estómago y yo, quiero decir una cosa. Y, joder, te agradezco mucho el enfoque que le has dado, Noelia, porque en algunos de los colectivos en los que yo he participado, me ha costado luego mucho al salir del colectivo llegar a este análisis, ¿no? Pero pasaba una cosa con el uso del lenguaje, que empezamos a hacer esto de los círculos de emociones así a cascoporro, sin que nadie cuidara aquello ni nada, sino más que allí la gente vomitando, yo estoy fatal, pues yo más, para no ocuparnos de las cosas, ¿no? Así os lo digo. Y además lo que ocurría es que hablábamos de sentires cuando estábamos hablando de creencias. Es que yo siento que esto es mejor que se haga así, no lo sientes, esto es lo que tú crees. Pero claro, cuando decimos que sentimos algo, los sentimientos todos son legítimos. Y nadie te va a decir que tú no te tienes que sentir de una manera, ¿no? Y hay una perversión ahí con el lenguaje en el que entonces todo vale. Es que yo siento que eres un poquito cabrona y te lo tienes que comer con patatas, ¿vale? Y entonces esto que estás diciendo de la delgada línea entre que entonces mi sentir es el coño del colectivo y es en lo que tiene que girar todo porque yo estoy fatal, nos lo tenemos que mirar un poquito, ¿eh? Así entre nosotras. Gracias. Hay una palabra de Tatiana. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Guay. Con este tema que está saliendo, que hay una parte que también por mi experiencia, yo he participado de bastantes colectivos de estudiantes en su momento hace años y ahora llevo bastante tiempo desvinculada de lo social, pero mucho tiempo trabajando en lo asistencial. Y claro, o sea, cómo cuidar esto que estáis hablando ahora, hay una parte que como que siento que nos volvemos a atrapar en la dificultad para tener acceso a ese tipo de espacios más terapéuticos que se necesitan para tener una base que no tenemos porque no interesa que la tengamos a nivel social. Entonces, no hay una base en la que yo puedo distinguir responsablemente lo que es mío, mis vulnerabilidades, mi recorrido, mi biografía y cómo eso influye en mi relación con el grupo. No soy consciente tampoco de que yo siento cosas, siento emociones y pienso y tengo juicios y creencias y a comunicarme desde esa separación y entonces a poderme responsabilizar de lo que es mío y de lo que me sucede a mí cuando tú dices algo, pero que es lo que a mí me sucede, no es que tú me hayas hecho no sé qué, sino que a mí me pasa que se me mueve tal cosa por mis experiencias, pero todo este lenguaje que es esa primera parte esa primera pata de la que hablabas, Noelia, no tenemos un entreno en eso. Entonces, claro, es súper difícil. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos cuando nos juntamos en colectivos de diferentes clases y también simplemente en grupos de amistad, el poder estar desde una comunicación autorresponsable y consciente, porque no tenemos ese recorrido y el acceso a eso está muy restringido. Solo puedo acceder si tengo un nivel económico, si tengo un tiempo para dedicar a hacer eso, porque no nos lo dan en base, porque no interesa, porque claro, va en contra del mantenimiento del sistema, porque como tú bien decías, en la tercera pata conviene que estemos separados, conviene que estemos individuales y conviene que estemos en ese lugar. Ya me callo, perdón, que he dicho demasiado tal vez. No, todo bien, Tatiana. Vale.
Nos parecía Vale. súper interesante, Sí. además, porque es como el punto medio también, ¿no? Entre, yo creo que también un poco transmitir, ¿no? Hay en ciertas ocasiones, o quizás en mi experiencia, no tanto la terapia, pero sí la necesidad de espacios de escucha, ¿no? Espacios de escucha que se conviertan entre un espacio de escucha y de aprendizaje. Los tiempos que tenemos los colectivos y las entidades sociales y el poder rescatar espacios o tiempos donde permitirnos, que al final parece un lujo, ¿no? Esas escuchas o esos aprendizajes colectivos para transformarnos, a veces son muy complejos de sacar. Vamos en una pelota que yo creo que también viene dominada por esa idea de producir continuamente, y cuando quizás intentamos poner el freno a ciertas cosas, vemos que es más interesante seguir produciendo y no nos damos cuenta que lo que necesitamos es parar, escucharnos, aprender para volver a transformar ciertas cosas del colectivo. Yo creo que en concreto en la fábrica estamos muy en esa idea de dónde se saca o cómo sacamos los tiempos. También una idea que soltaba Noelia, ¿no? De la comunidad quiere, toda la gente de la comunidad quiere, ¿no? Eso es muy importante. Si todas, cómo se saca ese consenso, eso no puede ser de una asamblea. ¿Sabes lo que te digo? O sea, creo que pierde la sensibilidad de lo que estamos hablando si vamos a una asamblea y sacamos ese tema encima de la mesa. Igual es necesario, pero pierde esa sensibilidad, esa naturalidad, ese espacio de escucha, transformación, aprendizaje que estamos buscando, ¿no? Entonces, pues también entiendo, Tatiana, que un poco ibas por ahí, ¿no? Al final nos vemos abogados a la continuidad, pero esa continuidad a veces, o desde mi experiencia concreta, a veces nos hace daño porque no nos permite parar a escuchar esas otras sensibilidades, ¿no? Puedo decir una cosa. Es que creo que tiene muchísimo que ver con lo que planteaba Noelia, la pregunta de si cuidar y cuidarse es una lesión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, asumiendo que en el mundo en el que nosotras trabajamos, por lo menos la intención podría ser huir de esta producción hiper destrozante de la que habla Ciro, en la que me identifico al 101%, y como inserir... Oye, pues es que yo lo relaciono muchísimo con el apoyo mutuo. De hecho, el tema de desde donde yo trabajo. Pero para mí, como cada vez más, no es una elección, sino que es una parte del proceso de mi vida que quiero que esté fijamente. Entonces, como que siento como que es una cuestión que hay que poner sobre la mesa en los grupos de trabajo y en los colectivos y en los espacios autogestionados aún más, como asunto, ¿no? En plan, esto es algo que hay que considerar, al igual que se hace un plan económico del año, pues debería hacerse un plan emocional de a ver cómo gestionamos el hecho que estamos 20 personas trabajando en un mismo proyecto donde hay cero dinero y lo hacemos porque sentimos que es lo justo y esto estresa muchísimo, y todo el resto que podría estar hablando 20 minutos. Y considerarlo una parte del proceso, no una cosa que si tenemos tiempo al final del año nos preguntamos qué tal, sino como parte estructural del proceso de creación y del trabajo mismo. Porque es que el burnout está como a la vuelta de la esquina y somos todos jovencitas aquí y no me parece. Eso te quería decir. Gracias, Francesca. ¿Noelia? ¿No hay palabras pedidas? No, ahora mismo no. Ok. Podéis dejar las preguntas ahí en el chat también, ¿eh? Genial. Claro, es que son reflexiones muy potentes, lógicamente, ¿no? Porque estáis hablando de cómo afecta la elección de los tiempos, de los espacios, de quién tiene, digamos, las posibilidades de... claro, no voy a cometer la imprudencia
una vez más, de recetar absolutamente nada, porque no tengo el conocimiento suficiente ni de la gente que estáis en la fábrica ni del resto de la gente que habéis intervenido, y entonces desde este lugar de desconocimiento no me voy a plantear decir nada que no tiene ningún sentido que diga, ¿vale? Esto que vaya por delante, no voy a parlamentar con ninguna de estas cuestiones porque no tengo la información suficiente. Pero claro, me parecen muy potentes. Por eso la intervención de hoy empieza con esa duda. ¿Son los colectivos los lugares para qué cosas? ¿No lo son? ¿Queremos que el nuestro lo sea? ¿Nos apetece mucho, 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 mucho que el nuestro lo sea? Porque a lo mejor es una cuestión de definir que el nuestro sí lo sea y de ponernos manos a la obra para generarnos el espacio de aprendizaje necesario, que coincido con la compañera cuando dice, esto no nos lo enseñan. En la escuela no nos enseñan nada interesante, generalmente, salvo así alguna vez, alguna casualidad que se le escapa a alguien, ¿vale? Pero efectivamente, ¿no? Yo soy de la gente que cree que todo el sistema educativo de una forma amplia pues está trabajando para quien trabaja, ¿vale? Pero sí que creo que hay formas o que creativamente podemos llegar a lugares en los que demos respuesta a esas cuestiones que de forma colectiva entendamos que son una necesidad. O sea, para mí el punto importante está ahí, en no someter al colectivo a algo por muy necesario para mí que sea, sino sí a lo mejor tener la capacidad de proponerlo y ver de qué manera, y si es posible, en ese momento, en ese lugar, que ocurra, que el colectivo busque la manera de dar respuesta para mí, que puede ser tanto dentro como fuera. O sea, un buen acompañamiento no implica que yo dé la respuesta finalista a la persona o al colectivo al que acompañe, sino a lo mejor hacer un trabajo por el que determinemos de forma común dónde sí podríamos obtener otro tipo de conocimiento, de aprendizaje y de bagaje. Y además planteamos un modelo alternativo en el que no medie esto que planteaba Siro de los tiempos de producción, que nos podamos hacer ahí un apaño, incluso con la cuestión del gasto y demás que estáis proponiendo, ¿vale? Pero cada caso, cada persona, cada grupo, cada lugar, hay que hacer un trabajo necesariamente propio, porque sin eso no podemos hacer un abordaje concreto, ¿vale? Por prudencia lo digo también. Total. ¿Alguna cuestión? Tatiana seguía con la mano levantada, no sé si tiene alguna otra pregunta. No, perdón, es que no la he sacado. A ver, no sé si lo sé hacer. Espera, que me desactivo el audio y lo intento. Ok. Por aquí. Ninguna cuestión, tampoco hay preguntas en el Facebook. Igual yo creo que también es un buen momento por no alargar muchísimo más. Las cuestiones del cuidado también tienen sus tiempos, decían ayer en un comentario. Son las 9:25. Algunos, he visto ahí a Miguel con el niño diciendo ya vamos a cenar seguramente. Nada, mis labores de cuidado me reclaman, dice Verónica también. Entonces, bueno, yo creo que también como que estas píldoras, un poco la idea, y muchísimas gracias Noelia por traernos, como quizás ayer fue una abordar la cuestión de los cuidados desde una muy amplia perspectiva, como en esa idea de batalla. Y hoy hemos centrado más en una herramienta, en una experiencia muy concreta, también como con esas tres patas, con esa manera de abordarlo como una posibilidad, no la única. Y creo que mañana también viene justo Miguel, que está aquí acompañándonos, del colectivo Cala. Ellos también tienen una experiencia interna muy potente
y una experiencia de facilitación con grupos también bien interesante. Esa será la charla de mañana, que se llama, creo, Cuidar para cuidarnos, o Cuidarnos para cuidar, algo así, no me acuerdo exactamente, perdona, Miguel. Y nada, muchísimas gracias también a todas las que nos habéis acompañado hoy. La reflexión sigue mañana, seguirá con estos textos que van a describir un poco también las charlas. Será un material también bien bonito para cuidarnos, para actuar, actuar para cuidarnos. Gracias, Miguel. Y nada, pues seguimos en la reflexión para la comunidad de la fábrica. La verdad es que está siendo también, bueno, nos hemos tomado un poco esta semana para juntarnos aquí a esta hora determinada, que eso ya es bien bonito y ya supone un cuidado de la comunidad interesante, no ver a la gente cada una en su cosa. Estamos sacando un hueco durante la semana para vernos todas juntas y escuchar una charla. Eso yo creo que hemos dado un pasito hacia adelante. Y nada, muchísimas gracias, Noelia, por estar. Una pena no poder vernos y nos imaginamos ese abrazo colectivo final que a ti te gusta tanto dar. Y nada, pues hasta mañana. Y eso, seguimos invitando a toda la gente a seguir las charlas de la semana. Y el domingo tenemos una radio bien interesante que se me olvidó decir antes, donde vamos a estar de 12 a 2 online en Radio Libre con las compañeras de AECOS, de la Asociación de Comunicación Social de Extremadura, con Miguel, que nos va a acompañar también aquí. Intentaremos hacer un poquito de piña extremeña y juntarnos en una radio en directo con las conclusiones, un poco las preguntas que van saliendo durante la semana. Ya os enviaremos ese enlace de la radio para que podáis escuchar el domingo al mediodía haciendo de comer. También pondremos algo de música, que no sea todo hablar. Y nada, muchísimas gracias a todas. Un placer.